Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro tema de hoy. Hoy justamente 20 de julio, Día del Indio Lempira, Día de la Hondureñidad. Y antes de iniciar con nuestros invitados de hoy, vamos a hacer un breve contacto con nuestra compañera Alejandra, quien Alejandra se encuentra justamente en el sector de Las Brisas, tengo entendido, donde hay una gran movilización de campesinos del Bajo Aguán. Vamos contigo, Alejandra. Bien, así es, licenciada Emma, nos encontramos en las instalaciones del Estivis en las Fuerzas Armadas, donde se apersonaron más de 2,000 personas para protestar en Casa Presidencial, ya que ellos mencionan de que pues están protestando por la usurpación de tierras, donde pues por muchos años han sido golpeados en este sentido. Pasamos aquí con don Santos Palma, que él nos puede explicar más de este tema. Sí, buenos días, pueblo hondureño, y nosotros como campesinos hemos decidido, o sea, tomamos en manera de venir aquí hacia la capital a reclamar nuestros derechos que tenemos como campesinos, ¿va? En un proceso de que tenemos prendido de hace muchos años, ¿va? En nuestra recuperación de las tierras. Y es ahí donde hoy en día tomamos esto, porque es el día que se le estará presentando un documento a la señora presidenta de la República para que ella, o sea, necesitamos ser atendidos para que nos reciba ese documento, ¿va? Que van a presentar nuestros abogados, y ahí es donde estamos aquí, que ha aprendido esta marcha, la plataforma agraria de la UAN, ¿va? Para exigir ese... Don Santos, ¿cuántas tierras son las que ustedes pues están...? Estamos solicitando, o sea, la tenencia de la tierra nuestra son más de 60,000 hectáreas en el Valle, porque tienen origen de reforma agraria. Ok, nos confirma que usted nos dice que hay 3 buses que los han parado ahorita en este mismo momento. Es casualmente ahorita estaba recibiendo la llamada que nos tienen 3 buses detenidos ahí con un personal que vienen del agua, y nosotros no venimos a hacer escándalo a la capital, sino que venimos en paz. Listo, bueno, como pueden ver, las personas están saliendo ahorita porque terminó la reunión de la dirigencia campesina, y bueno, eso es lo que hasta el momento ellos se apersonan a Casa Presidencial para hacer la respectiva protesta. Este es mi reporte. Si no hay más consultas, retornamos a estudios principales. Gracias, Alejandra, a través de todos los noticieros Impacto, y estaremos haciendo cortes informativos cubriendo esta protesta. Alejandra se mantendrá junto con ellos porque van camino a Casa Presidencial. Así que si usted está aquí en Tegucigalpa, pues evite esa ruta. Pues otro tema que nos compete este día y quisimos dar a conocer en aras de conocer realmente lo que sucedió en el Congreso Nacional con esta nueva ley para la Junta Nominadora, que va a dar paso para seleccionar a los 45 nominados a la Corte Suprema de Justicia. Sabemos que estamos en contra del tiempo. El 31 de julio ya tiene que estar nombrada esta Junta Nominadora. El 25 de enero ya tienen que presentar oficialmente este listado. Son 6 meses que tiene para todo este proceso. Hubo modificaciones a esta ley. Esto ha generado mucha polémica, una guerra bastante fuerte, podemos decir guerra política, estamos hablando, ¿verdad? Guerra de palabras. Pero quisimos invitar este día a 2 diputados, justamente del Partido Libertad y Refundación. Tenemos aquí invitada en estudio a la diputada Silvia Ayala y también al diputado Sergio Castellanos. Ellos pues formaron parte de este proceso de discusión. La diputada Ayala fue miembro de la comisión constitucional que estuvo trabajando durante todo este proceso. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Buenos días, un gusto, licenciada, siempre acompañarle aquí. Pues tuvimos la posibilidad de estar de cerca con la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, acompañando todo lo que fue este proceso que ellos realizaron, un proceso que llevó a altos niveles de socialización, de consulta. Se aprovechó todo el marco del receso legislativo para poder escuchar a las diferentes organizaciones, a las diferentes instituciones que tienen que ver con el tema de impartición de justicia en nuestro país, y luego esto trajo como resultado un dictamen bastante bueno
que fue lo que nos permitió poder entregarle al pueblo hondureño una ley orgánica de la Junta Nominadora que estamos convencidos que cubre las expectativas que tiene la población para tener una Corte Suprema al servicio del pueblo hondureño. Sí. Diputado Castellanos, bienvenido aquí a Diálogo de Impacto. Gracias, licenciada. Un saludo a la compañera Silvia. Bueno, yo creo que lo que nosotros hemos visto con lo que es el inicio del proceso de la elección de la Corte Suprema de Justicia es parte de lo que vamos a ver los hondureños durante estos próximos meses o durante todo un año. Porque recordemos que en enero se elige los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en agosto se elige el nuevo fiscal general. Dos instituciones, un poder del Estado y un ministerio público, que no es cierto, ¿verdad? Y esto lo queremos aclarar porque aquí hay muchos que están dando baños de pureza, que están hablando de la despolitización del Poder Judicial, del Ministerio Público, que están cuestionando procesos simplemente porque no están adentro de ese proceso, ¿verdad? Vamos a ver muchos ataques, vamos a ver muchas descalificaciones. El día de ayer prácticamente Honduras amaneció con una matriz mediática fuerte en diferentes sectores cuestionando el proceso. Y mire qué cosas tan interesantes, ¿verdad? La compañera Silvia hablar de la parte legal como abogada, pero sí es bueno hacer el enfoque político, porque son dos cosas que no pueden ir separadas. Mire que yo leía un artículo de un ciudadano en Facebook y decía, bueno, sáqueme de una duda. Ayer lo que se hizo fue dar el primer paso, elegir el procedimiento, aprobar la ley que va a regir el funcionamiento de la Junta Nominadora. ¿Es correcto?, preguntaba él, porque pareciera ser como que se eligió la nueva Corte Suprema de Justicia. Y es que usted miró diferentes ataques. ¿Y sabe qué es lo más inverosímil de esto? Que muchas de las personas, licenciada, y algunos medios que cuestionaron este proceso, y le puedo mencionar personas particulares, a un Carlos Hernández de la ACJ, hace 7 años se callaron cuando en el Congreso Nacional se eligieron magistrados de una Corte Suprema de Justicia después de 6 intentos de votación y el dinero rebotaba. Parecía mercado persa eso, ¿verdad? Cada votación que se hacía y el Partido Nacional no alcanzaba los votos que necesitaba, ¿verdad?, el precio del voto de los diputados crecía, llegando a valorarse... Era como una subasta, podemos decir. Una subasta. De 15 a 60 millones de lempiras. Fue público. Y eso va a trascender en los juicios de Nueva York, porque ahí había por cada dinero, diputado, por cada voto. Por cada voto de diputado. De 15 a 60 millones. Recuerde que incluso la bancada libre perdió 8 diputados en ese proceso, que fueron expulsados del partido, ¿verdad? Por corruptos, por vender su voto. Y ahí va a ver usted, en los juicios que se van a ventilar en la Corte de Nueva York, va a trascender este dinero, porque era dinero que venía de diferentes lugares, del crimen organizado, narcotráfico, de sectores oscuros de la empresa, de grupos económicos y del mismo gobierno, el Partido Nacional de los Impuestos del Pueblo. Pero ahí nadie dijo nada, ahí todo el mundo se cayó, ¿verdad? Ahí todo el mundo se cayó, ahí yo no escuché algunos medios de comunicación que hoy cuestionan este proceso, no cuestionaron ese proceso. Y ahora vienen y nos dicen, yo les digo, esa Corte Suprema de Justicia, ¿quiénes la han cuestionado, quiénes la han señalado? Cuando tenemos ahí 15 mercenarios, hombres y mujeres, que convirtieron el Poder Judicial, ¿verdad?, en un reducto al beneficio de crimen organizado y de grupos económicos, que han aplicado una justicia que solo mira para abajo hacia el descalzo, que aprobó y dio lugar a una reelección ilegal. Esa es la Corte que tenemos, ¿verdad?, que renunció al fuero del Poder Judicial en lo denominado las sedes, que le dieron sobreseimiento definitivo a casos emblemáticos como Pandora, como Seguro Social, etc. Entonces, que estamos queriendo construir, y no libre, ¿verdad?, sino como parte de una sociedad que ansía justicia. Queremos institucionalizar, devolver el Estado de Derecho, ¿verdad?, que el Poder Judicial responda a la justicia,
a una justicia que todos tenemos sed en este país. Y ayer lo que se dio fue el primer proceso. ¿Por qué juzgarnos? ¿Por qué señalarnos? ¿Verdad? A nosotros, ¿por qué condenarnos prácticamente? Cuando lo que estamos dando es el primer paso. Sí. Y ese primer paso es importante porque sabemos que la controversia la generó el artículo 15, diputada Ayala. Es correcto. Y yo le decía a usted que yo misma me sentía confundida, quise armarlo, pero fue bastante difícil porque fue tan intenso que no supimos realmente cómo quedaron, si se modificaron, por ejemplo, el inciso C, si se eliminó el inciso C, por dar un ejemplo. ¿Cómo quedó realmente? ¿Cuáles son esos requisitos que han quedado establecidos para elegir durante este proceso a los candidatos o a los aspirantes a candidatos a magistrados? Bueno, licenciada, mire, aquí es donde la confusión se genera deliberadamente, porque el pueblo hondureño sabe que la Constitución de la República es la norma suprema del país. Ya la Constitución de la República establece cuáles son los requisitos para ser magistrado o magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Lo que aprobamos el día lunes es la ley orgánica de la Junta Nominadora. Esto es una ley especial, una ley secundaria. Entonces no podemos en una ley secundaria modificar las disposiciones de la Constitución de la República. ¿Eso qué quiere decir? Que no podíamos incluir más requisitos, y si queremos modificar lo que está en la Constitución tenemos que seguir el proceso de reforma constitucional, que implica mayoría calificada y que la modificación sea ratificada en la siguiente legislatura. Como no tenían el tiempo para eso, entonces se aprobó esta ley orgánica. ¿Y qué es lo que sucede? Claro que como pueblo hondureño, claro que como profesionales del derecho, queremos que los requisitos sean bastante rigurosos para quienes se autopostulen para ser magistrados y magistradas de la Corte. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Que los requisitos se respeta como debe ser lo que establece la Constitución, que también establece la Constitución las inhabilidades, quienes no pueden ser miembros de la Corte Suprema de Justicia, quienes no pueden ser magistradas. Entonces los requisitos adicionales, todo eso que nos interesa a nosotros como población, de la ética, de las ejecutorias profesionales, esto que a nosotras nos interesa como mujeres, de que personas condenadas por violencia doméstica, personas condenadas por vulneración de sus derechos a sus propios hijos e hijas, al negarles la pensión alimenticia, ese tipo de requisitos se pasaron al artículo 19. Okay. En el artículo 19... Porque a mí me sorprendió, y le voy a ser sincera, me sorprendió, dije yo, ¿cómo es posible que...? Porque como no teníamos suficiente información, entonces sí quedó establecido que aquellos aspirantes acusados o condenados o por demandas alimenticias, estos no pueden participar. Es correcto, mire, aquí estamos siendo bastante minuciosos. Se establecen en el artículo 19 los criterios de selección. ¿Cuáles son esos criterios de selección? Primero, la comprobación de la integridad, que va a evaluarse no solamente la conducta profesional, sino que también se va a evaluar la integridad personal. Se elaboró y se aprobó una matriz de evaluación. ¿Qué es lo que nos permite esta matriz de evaluación? Que sean criterios objetivos los que van a utilizar los integrantes de la Junta Nominadora. En el requisito 1, integridad personal y profesional, además de la buena conducta profesional, el cumplimiento de sus obligaciones patrimoniales. Estamos hablando del análisis de las repercusiones de sus actuaciones profesionales, el análisis objetivo en el ámbito laboral, contractual, cualquier tipo de relaciones, y aquí fue donde incluimos no haber sido condenado por sentencia firme de violencia doméstica, ni por sentencia firme por incumplimiento de obligaciones alimentarias. Este primer criterio de selección, primer requisito, tiene un porcentaje de calificación del 25%. ¿Qué otra cosa establecimos en la ley? Que quien haya incumplido estas disposiciones va a perder todo el puntaje de este
de este criterio. Se va a perder el 25%, lo que automáticamente lo estaría dejando fuera de la posibilidad de poder ser parte de ese listado de al menos 45 candidatos y candidatas que le van a ser remitidos al Congreso Nacional. Nos decían, y yo lo escuché ayer en muchos medios, la ética ya no tiene importancia, lo quitaron, no lo incluye. El segundo criterio que está en la matriz de evaluación es precisamente ética profesional. Ahí se va a evaluar el desempeño profesional, las relaciones profesionales y personales incompatibles con el ejercicio de la judicatura. Se va a analizar la ausencia de procesos disciplinarios llevados a cabo en el Colegio de Abogados de Honduras. Estamos hablando en el Tribunal de Honor o cualquier otro tipo de institución u organización en la que haya laborado. La ausencia de procesos en la Contraloría del Notariado. Se deberán analizar si los procesos disciplinarios se desarrollaron acorde a las garantías del debido proceso. Análisis de que sus relaciones profesionales con clientes, usuarios, instituciones o empresas presentan objeciones éticas. ¿Qué estamos hablando? Los abogados que representan al crimen organizado. Estamos hablando de que ahí la Junta Nominadora les va a revisar y les va a decir, bueno, usted aquí ha representado a tales delincuentes, entonces tendrá que hacerse una evaluación de cuáles fueron las actuaciones, si esa persona lo hizo en el marco de su derecho, en el marco del ejercicio de la profesión, o si esa persona tiene alguna vinculación con estos grupos de criminalidad organizada. Y también un criterio muy importante en el de la ética, licenciada, ausencia de comportamientos o discursos discriminatorios que desconozcan los derechos humanos. Estamos hablando de la misoginia, estamos hablando de la discriminación contra personas de diversidad sexual o contra grupos de pueblos originarios de nuestro país. Y el último de los criterios de evaluación en la matriz es la idoneidad y capacidad técnica. También en el criterio anterior, si incumple cualquiera de estos preceptos, pierde el puntaje total. O sea que estamos viendo que todo esto sí va a ser determinante para que la persona pueda ser incluida en el listado. No podemos impedirle que se postule porque ya la Constitución dice cuáles son los requisitos. Si la persona cumple los requisitos que ya la Constitución establece, puede autopostularle, pero se le va a aplicar esta matriz. En esta última matriz se van a evaluar los conocimientos técnicos en la rama del derecho y con los conocimientos especializados, los conocimientos relativos a los estándares internacionales de derechos humanos relacionados con el acceso a la justicia. Este es un criterio que no estaba incluido y que nunca se había evaluado. Hay magistrados y magistradas que no tienen el más mínimo concepto de lo que son estos estándares internacionales de respeto a los derechos humanos. El conocimiento sobre políticas públicas judiciales con enfoque basado en los derechos humanos. Entonces estos, como puede ver, licenciada, son criterios bastante precisos que están explícitamente establecidos, expresamente establecidos en esta matriz de evaluación. Y esto es bien importante porque para tranquilidad de todos sí se incluyó, nada más que se cambió de artículo en otro procedimiento, en el artículo 19, no en el artículo 15, que fue la confusión que se generó. Pero sí, entonces para respiro de todos y de tranquilidad, que tengo entendido, ¿para cuándo piensan publicar este decreto? Pero eso lo vamos a ver después de pausa. No nos cambie porque también tenemos algunos mensajes de nuestros televidentes porque es muy importante también que usted participe. Si usted quiere participar y hacer la consulta, puede escribirnos al 3182-5600, que aquí nosotros con gusto daremos a conocer sus opiniones. Así que no nos cambie, que en breve vamos a abordar también el tema político. Veíamos lo que decía el secretario del Congreso, que no había que ser hipócritas, porque es bastante difícil decir que alguien no es político. No es político. Todos pertenecemos realmente de una u otra manera a una línea política, a una corriente política. Entonces, la eliminación de esto generó una gran controversia. Vamos a ver qué dicen nuestros invitados, pero al volver de pausa. Bueno,
este tema tan interesante, rápidamente pues son varios aspectos, varios temas que tenemos con el diputado Sergio Castellanos. Yo sé que el tema político fue un tema muy ardiente, podemos decir caliente, como decimos los hondureños, pero esto también decía el secretario del Congreso Nacional que eran hipócritas, porque al final todos eran políticos. O sea, la corte que se eligió, esta corte que se eligió, todos eran afín a un partido, y todos lo sabemos, Partido Nacional, Partido Liberal. ¿Por qué cree que se generó esto? Bueno, mire, uno de los cuestionamientos es que, o de lo que planteó el Partido Nacional, que no tiene moral el Partido Nacional. La verdad es que los que destruyeron la institucionalidad, los que eligieron la actual corte, que es, con todo respeto, son magistrados que responden a intereses del crimen organizado, lo han demostrado. Acuérdense que ahí escondían las órdenes de extradición, el señor Rolando Argueta. El Partido Nacional no tiene moral para hacer cuestionamientos, ¿va? Lo que ellos fueron incapaces de hacer, ahora quieren que se haga. Por ejemplo, uno de los planteamientos es que los que van a ser candidatos a magistrados o a autopostularse, porque se pueden autopostular, los ciudadanos y las ciudadanas, no tienen que haber pertenecido a un partido político, ¿verdad? O haber sido funcionario público en los últimos 2 años, o haber pertenecido a un partido político en los últimos 2 años. Mire, el hecho que hayan políticos en Honduras corruptos, hayan políticos vinculados al crimen organizado, al narcotráfico, no significa que todos los políticos somos malos. O sea, yo me paro de frente, ella se para de frente. Hay diputados del Congreso que nos paramos de frente y decimos, investiguennos. El hecho, y el mismo Partido Nacional, el hecho que el Partido Nacional haya sido declarado una organización criminal de carácter transnacional con sede en Nueva York y en Nicaragua, no significa que todos los del Partido Nacional son corruptos. Yo, por ejemplo, me atrevería a decir que hay un Raúl Pineda, ¿verdad?, que es un hombre honesto, ¿verdad?, pienso yo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que usted sea parte de un partido político no la descalifica, o haber sido, ¿verdad?, funcionaria pública. Si usted ha sido una funcionaria pública honesta, ¿verdad?, usted como ciudadana tiene el derecho, lo dice la Constitución de la República, para poder autopostularse y aspirar a ser magistrada o magistrado de la Corte Suprema de Justicia. No todos los funcionarios públicos son un Eval Díaz, son un Tito Cardona, son un Marco Bográn, son un Mario Zelaya. Hay funcionarios públicos también honestos. Pero aquí también, mire, licenciada, no tiene que ser político para ser corrupto. No tiene que ser político, ¿verdad?, o haber sido parte de un partido político o haber sido funcionario para responder a los intereses de un partido político. Y los casos más evidentes son las últimas 2 Cortes Supremas de Justicia que hemos tenido en Honduras. Sí, porque el presidente actual de la Corte Suprema estaba de director de fiscales en el Ministerio Público. Y su principal mérito para ser presidente de la Corte Suprema de Justicia, igual el principal mérito para que un Oscar Chinchilla fuera ese fiscal general, ha sido su incondicionalidad, fue su incondicionalidad con Juan Orlando Hernández. Pero mire, tenemos la otra Corte Suprema de Justicia, la que dirigió el señor Jorge Rivera Vilés, ¿verdad?, también respondiendo a intereses de partidos políticos o de grupos de poder. Recuerde que esa Corte, ¿verdad?, que finalizó, que creo que fue en el 2008 que se eligió, 2008-2015, ¿verdad?, fue cómplice y guardó silencio ante un golpe de Estado que fue condenado a nivel internacional. Entonces, este paso que nosotros vamos a dar, ¿verdad?, y que se inició el día de ayer, ¿verdad?, realmente va a ser histórico. Por primera vez en este siglo, y eso que lo digan aquellos sepulcros blanqueados, ¿verdad?, que hoy sí se dan baños de pureza, por primera vez en este siglo vamos a tener la oportunidad de elegir una corte una corte con magistrados, hombres y mujeres respetuosos de la ley. ¿Usted garantiza en estos momentos, diputado, en estos momentos, de que se va a hacer todo lo posible por realmente elegir una corte que el pueblo hondureño se merece? Yo le voy a garantizar, como ciudadano, como diputado, y yo creo que la compañera Silvia va en el mismo sentido, de que en esta nueva Corte Suprema de Justicia no van a meter las manos los grupos económicos oscuros ni el crimen organizado. Sí. Vamos a dar la batalla para que eso no suceda. Y algo más, mire licenciada.
¿verdad? Usted puede leer ahí, la alta comisionada de las Naciones Unidas felicitó al Congreso, dijo, bueno, ya es un avance que se haya aprobado una ley, ¿ya?, que va a regir el funcionamiento de la Junta Nominadora. El abogado Edmundo Orellana alabó la elección, el proceso, el procedimiento. También él dijo de que esperaba que iba a ser más mochada la ley, porque al final él hizo un buen trabajo, porque la matriz fue eso. Tenemos algunos mensajes que sí quisiera pues darle lectura, también nos pueden poner en pantalla. Dice, ¿por qué hablan? Dice, buen día, felicito a Silvia y a Sergio, les motivo a no bajar los brazos. Yo como pueblo me incluyo, luchamos contra un monstruo de 1000 cabezas, no será fácil, sigamos adelante por recuperar el país. Voté por Xiomara y los diputados del PCH, pero estos últimos nos están fallando. Los invito a reflexionar por el bien del pueblo. Saludos, Luis Guzmán. Leemos el otro mensaje, dice, ¿por qué hablan que no es política el elegir magistrados si obvio tienen que ser políticos al menos que sean extranjeros? Y habla don Sergio Castellanos de narcotráfico del gobierno anterior. Y la pregunta, ¿por qué señalan algunos compañeros de él en lo mismo? Vamos con el siguiente mensaje. ¿Se divide o no el PCH y Libre? Abandonó Luis Redondo a su bancada para aliarse con el partido de gobierno. Y tenemos el último mensaje. Este es el último, ok. Este es el último mensaje. ¿Qué responde? Bueno, mire, aquí hay varias situaciones. Estábamos hablando y mencionaba el compañero Sergio Castellanos al doctor Edmundo Orellana, que es el secretario de Transparencia de la actual administración de nuestra presidenta Xiomara Castro. A través de él fue que nuestra presidenta elaboró e hizo llegar al Congreso Nacional este proyecto de decreto para ley orgánica de la Junta Nominadora. El doctor Edmundo Orellana es de los más destacados profesionales del derecho que hay en nuestro país, que ha dado importantes aportes. Pero el doctor Orellana fue compañero de cámara mío en el periodo legislativo del 2006 al 2010. Era en un primer momento diputado al Congreso Nacional, luego solicitó permiso para ser parte del Poder Ejecutivo en la administración del presidente Zelaya. Actualmente, en aquel momento era la administración del Partido Liberal, actualmente es parte de la administración del Partido Libertad y Refundación. O sea, es un ex político porque fue diputado, es un ex funcionario y actualmente es funcionario. Pero yo creo que eso no le quita ni uno tan solo de los méritos que el doctor Edmundo Orellana podría tener para ser un excelente magistrado. O sea, él cumple con los requisitos y podría, ese es el tipo de profesionales que nosotros planteamos que aun cuando hayan sido funcionarios, aun cuando hayan tenido una vinculación con un partido político, su práctica, su formación, la integridad que los ha caracterizado, los hace que tengan el perfil que el pueblo hondureño espera para magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, hay algunos sectores de sociedad civil que han estado emitiendo pronunciamientos. Mire, la sociedad civil llama a que se despolitice el proceso, pero nada más político que las actuaciones de la sociedad civil, solo que a nosotros sí estamos sujetos al escrutinio de la población y ellos no. A ellos nadie les pregunta bajo qué proceso se les nombra, quién los ha nombrado representantes de toda la población, ¿verdad? Porque a ustedes le consultan quién quiere que sea el director de estas organizaciones. No, ellos definen cómo van a funcionar, quiénes los van a representar y luego esas personas vienen y hablan en nombre suyo, en nombre de nosotros, del pueblo hondureño. Esas organizaciones ahora van a ser evaluadas porque también se estableció en la ley orgánica que se va a hacer una sesión de organizaciones de sociedad civil. Previo a esta sesión van a tener que inscribirse electrónicamente en un listado y ante la Secretaría de Gobernación, Justicia, y que este listado va a ser turnado a la UFERCO para que la UFERCO verifique si estas son parte de las ONG vinculadas al saqueo de fondos del Estado por parte de la administración. O sea que todas estas ONGs que estuvieron participando en todos estos procesos de corrupción,
no van a participar dentro del proceso de selección de la Junta Nominadora. Imagínese usted si esas ONG de familiares, de diputados del Partido Nacional son las que van a proponer candidatos para que sea parte de la Junta Nominadora. Eso sí es preocupante, más que haya sido político, ese tipo de riesgos son los que se quieren cubrir. Por eso es que ahora ese listado de las ONG va a ser revisado, va a ser evaluado por la Fiscalía contra la Corrupción, también por la UFERCO y por otras instituciones que monitorean la labor de estas ONG. También decirle que va a existir la posibilidad de presentar tachas. El pueblo hondureño, como se pidió y se ha demandado que sea público cada una de las etapas de este proceso, cada persona que se vaya autopostulando se va a remitir su documentación, su listado, se va a informar periódicamente al Congreso Nacional de la República. El pueblo hondureño va a conocer desde el momento que se autopostule que esa persona se está proponiendo como magistrado o magistrada de la Corte para que tenga ese espacio de tachas, de presentar ante la Junta Nominadora un escrito motivado donde establezca cuáles son las situaciones que podrían inhabilitar o que podrían ser parte de esos criterios que deben cumplir las personas y que no los estarían cubriendo, y verificar con la documentación de respaldo o con las pruebas correspondientes esta denuncia para que la Junta Nominadora tenga a bien aceptar la tacha que se va a realizar. O sea, es un proceso donde la población también va a poder ser veedor, no solamente las organizaciones, y va a poder presentar este tipo de argumentos. Esto es bien importante, sí, porque lo decíamos, por ejemplo, en los procesos anteriores, ¿quién va a hacer las pruebas de confianza? ¿Va a ser las Fuerzas Armadas como anteriormente fue? No, ahí está establecido, hay una superintendencia, hay una dependencia especializada para la aplicación de las pruebas de confianza, y se aclaró, se le agregó ahí en la ley que va a ser en cumplimiento con los derechos, con el más amplio respeto de los derechos humanos, porque también hubo denuncias respecto a la aplicación de las pruebas de confianza a algunos de los aspirantes. A las mujeres dicen que las desnudaban, gracias. Es correcto, algunas de ellas presentaron esa denuncia, también algunas situaciones relativas a las muestras de orina que tenían que entregar para que les hicieran el examen de dopaje. O sea, son una gran cantidad de pruebas a las que se van a someter. Es correcto que sean rigurosamente examinados los candidatos y candidatas. ¿Quién va a hacer estas pruebas? Ahorita le voy a decir la dependencia. Es una institución que ya está acreditada para que pueda realizar este tipo de pruebas, y que la población tenga la certeza de que esto no se va a manipular ni que se va a utilizar para violentar los derechos humanos o para poder eliminar a alguna persona que no... O sea que prácticamente ya las Fuerzas Armadas quedan fuera del proceso de selección. Que nunca tuvieron que haber estado incluidas, pienso yo, ¿verdad? Como usted lo dijo, hace 7 años las Fuerzas Armadas eran las que hacían las pruebas toxicológicas o las supervisaban. Todas las pruebas de confianza. Todas las pruebas de confianza, y bueno, empezando qué nivel de confianza gozaban las Fuerzas Armadas y la policía en ese momento, pues todos sabemos el papel que cumplieron. Y yo quería agregar un par de elementos también con respecto a esto, licenciada, un poco relacionado con el tema de la sociedad civil, que decía la compañera Silvia, y quiero ampliarlo, ¿verdad? Porque ese tipo de cosas no las mencionan, ¿verdad? Sí. No mencionan, por ejemplo, que van a quedar descalificadas todas aquellas ONGs que contribuyeron a drenar dinero del Estado durante este periodo de la narcodictadura, que hacían la solicitud de personería jurídica en la Secretaría de Gobernación y casi inmediatamente les era aprobada, pero que aquellas organizaciones no gubernamentales que tal vez solicitaban personería jurídica y que no eran afines al régimen, a esas nunca se les aprobó su personería jurídica, que es algo que la ley está recogiendo en este momento. Ahora bien, tengo una duda en este caso, diputada. En el caso de estas ONG que estaban vinculados a todo el proceso de lavado de activos, pero que no tienen sentencia firme, ¿cómo quedarían? Porque ese también es un una cosa es autopostularse usted como ciudadana, ¿verdad? Que la Constitución de la República lo establece. Si usted no ha sido condenada, o sea, la presunción de inocencia se lo establece la Constitución de la República. No lo establecemos nosotros, no lo establecimos nosotros en la aprobación de esta ley. Y otra cosa es
una institución como tal, y en esto nos referimos a una organización no gubernamental, a una ONG, que fue señalada, que ahí están las pruebas. O que está siendo investigada actualmente. Está siendo investigada. No tiene moralidad, ¿verdad? Esa ONG para participar en una asamblea, ¿verdad? Para elegir quién va a ser su representante ante la Junta Nominadora. No tiene catadura moral. Sí. El tiempo se nos ha agotado. Pero ya tenemos el artículo. Miren, claramente está establecido en el artículo 17 que para la práctica de estas pruebas e investigaciones, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Dirección de Medicina Forense, la Secretaría de Salud, el Tribunal Superior de Cuentas y las dependencias estatales y privadas competentes estarán obligadas a brindar el apoyo a la Junta y que se podrá solicitar la cooperación de la Superintendencia para la aplicación de pruebas de evaluación y confianza. O sea, estamos hablando de las universidades, estamos hablando de medicina forense y estamos hablando de la Superintendencia para la aplicación de pruebas de confianza. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Realmente el tiempo nos quedó cortito, pero yo les agradezco porque nos aclararon muchas dudas. ¿Cuándo se publica el decreto? ¿Cuándo creen? Ya debe haber sido enviado. Entre hoy y mañana es posible que ya salga. Vamos a estar al pendiente de este tema. Nos comprometemos a volverlos a invitar para ampliar un poquito más ya cuando esté publicado, porque yo creo que hay muchos temas que tenemos que aclarar. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía, así que los invito a que me acompañen nuevamente mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto.